está en esta semana organizando, bueno, llevándose a cabo la escuela de física experimental, que organiza el doctor Horacio Martínez. Entonces Citlali pues también vino a participar en esa escuela, así que pues doblemente gracias Citlali, porque pues es un esfuerzo, ¿no? Que vengas y des 2 por 1, digamos, ¿no? De pláticas. Así que pues bienvenida Citlali, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la presentación y bueno, uno no puede resistirse al 2 por 1 aunque sea de trabajo. Bueno, voy a platicarles hoy de varias aplicaciones que utilizamos, que hacemos en el laboratorio, en el ahora Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología en Ciudad Universitaria, UNAM, respecto a cómo hacer materiales de dimensiones nanométricas. Y bueno, voy a hablar como de diferentes proyectos que tenemos en el grupo. Obviamente no es solo mi trabajo, sino el del grupo de fotofísica y películas ligadas en el instituto. Bueno, trabajamos con estructuración de materiales y trabajamos con pulsos de nanosegundos. Entonces, bueno, quise dirigir la charla a la formación de nanopartículas, aunque en realidad también trabajamos con otros materiales. Pero bueno, ahorita yo creo que la mayoría de los proyectos de investigación en los que estamos trabajando en el grupo es en la fabricación de nanopartículas. Y bueno, esto porque hay diferentes intereses para aplicar nanopartículas metálicas, y eso se debe a sus propiedades ópticas, en donde las nanopartículas, gracias a la oscilación electrónica confinada, generan un efecto de plasmón que se traduce a una banda de absorción óptica en el visible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si nosotros iluminamos estas nanopartículas con luz blanca, estas absorberán una región del visible y por esa razón nosotros vemos la luz transmitida, si estas nanopartículas están inmersas en un medio transparente, como un líquido o como un vidrio, pues lo veremos como de algún color, porque van a absorber una parte del espectro y lo que vamos a ver es lo demás, lo que sí pueden hacer, ¿no? Del espectro, lo que se puede transmitir. Entonces, no solo sirven para producir estos bonitos colores, sino que pues hay mucho interés en este tipo de nanopartículas para diferentes aplicaciones. Voy a mencionar solo 3 que son de interés para mi grupo de investigación. Una de ellas es para mejorar la eficiencia en las celdas solares, ya que si se hace una capa de nanopartículas sobre la última capa de la celda solar, puede haber un efecto en donde la luz queda, digamos, atrapada dentro del material y mejorar la eficiencia de la celda. Otra aplicación que es súper interesante y que, bueno, ahí vamos trabajando en ella, es utilizar estas nanopartículas como sensores y en particular como biosensores. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Las nanopartículas metálicas, como dije, tienen una banda de absorción en el visible. Esta es longitud de onda y esta es intensidad de onda. Entonces, absorben en el visible y esta absorción, la forma de esta banda, depende del tamaño de la nanopartícula, de la forma, de la distancia entre sus vecinas y del medio que las rodea. Por supuesto, también de la composición de la nanopartícula, ¿no? De qué metal es. Entonces, si tenemos las características que acabo de mencionar muy bien controladas en este tipo de materiales y lo único que cambiamos, por ejemplo, es el medio que las rodea, pues entonces podemos ver un desplazamiento en la banda de absorción, que si está muy bien caracterizado, podemos decir, bueno, este desplazamiento se debe a la presencia de algún analito en la vecindad de la nanopartícula. Por supuesto, para utilizar estas nanopartículas como biosensores, pues lo mejor es tener bien caracterizada esta banda de absorción, y eso, pues si depende de todas las variables que acabo de mencionar, pues será mucho más fácil si tenemos nanopartículas de la misma forma, del mismo tamaño, casi equidistantes entre ellas o en arreglos periódicos. Y esa es una dificultad en ciencia de materiales. Bueno, estos biosensores, pues ya hay varios, hay algunos que pues ya en la literatura uno puede encontrar muchas aplicaciones, bio sobre todo, en donde se puede detectar incluso presencia de hormonas en alguna sustancia con este tipo de sensores.
Otro interés que tenemos en estas nanopartículas es para usarlas como substratos en espectroscopía Raman. ¿Qué es una espectroscopía de caracterización de materiales? Que en donde básicamente en espectroscopía Raman se ilumina la muestra que se quiere estudiar, que normalmente es de líquidos, y lo que se estudia es la luz esparcida, el esparcimiento Raman producido por la sustancia, que dependerá de la composición molecular de la sustancia. Y genera picos que pues son la huella digital de la sustancia que estamos analizando. Entonces, bueno, esto es solo un ejemplo de cómo se ve el espectro Raman de una sustancia, rodamina en este caso, cuando se estudia sobre un sustrato, vidrio por ejemplo, y cuando se utilizan nanopartículas sobre el vidrio, entonces el efecto Raman es mucho más notable y se pueden analizar los materiales de mejor forma. Entonces, bueno, todas estas características, por supuesto, pues dependen, como ya mencioné, del tamaño, de la composición, de la forma de las nanopartículas, y pues es muy bonito verlas así, equidistantes y esféricas, pero pues cuando uno trabaja en ciencia de materiales, pues uno se da cuenta de que es muy, muy difícil producir materiales ideales. Y entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar los fenómenos físicos que ocurren durante la fabricación de estos materiales para tratar de mejorar y de controlar las propiedades físicas y, por lo tanto, las características de las nanopartículas y su posible aplicación. Entonces, bueno, los hacemos con láser, es justo lo que voy a platicar hoy, aunque también trabajamos con otras técnicas. Entonces, ¿cómo es esto de procesamiento con láser? Si nosotros, cuando hablamos de procesamiento con láser y de fabricación y modificación de materiales con láser, el parámetro del que tenemos que pensar es en la densidad de potencia del láser utilizado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la energía dividida entre el área en el que estamos concentrando los pulsos láser y el tiempo. Entonces, esta densidad de energía, densidad de potencia en unidades de watts sobre centímetro cuadrado, pues bueno, puede ser tan grande como nos permita el láser, tan grande como nos permita la tecnología. Y lo interesante de esta gráfica es que en el eje vertical vemos la temperatura que puede alcanzar la superficie del material, o el material, no necesariamente en superficie, puede ser también en un gas, cuando irradiamos con pulsos láser de potencias entre 10 a la 9 y 10 a la 12. Aquí alcanzamos temperaturas de decenas de cientos de grados. Esta gráfica, digamos, es rara porque empiezo con unidades de temperatura y después vamos a energía, y eso es porque a partir de 10 a la 10 watts sobre centímetro cuadrado estamos hablando de temperaturas tan altas que vale más la pena hablar de energías. Recordemos que un electronvolt es aproximadamente 11.000 grados Kelvin. Entonces, las aplicaciones de las que yo voy a hablar para modificar materiales y para producirlos están en el rango de 10 a la 9 a 10 a la 12 watts por centímetro cuadrado, en donde está procesamiento de materiales, ablación láser, que es lo que voy a definir en un momento. Y bueno, para densidades de potencias más altas, solo lo dejo como comentario. Incluso hay generación de rayos X y, por supuesto, para las más altas puede haber reacciones nucleares por confinamiento con los láseres. Pero bueno, nosotros nos centraremos en esta región. Entonces, este es el esquema de la plática. Por un lado, láseres, por otro lado, qué materiales podemos hacer. Y entonces, primero voy a hablar de cómo al irradiar películas delgadas metálicas con estas densidades de potencia que son intermedias, entre 10 a la 7 y 10 a la 8, podemos producir nanopartículas y estructuras de nanopartículas en arreglos periódicos. Y cómo, aumentando más la densidad de potencia, entramos al régimen de ablación láser, que voy a definir un poco más adelante, y hablaré de ello en gases y en líquidos. Entonces, bueno, iniciemos con la irradiación de películas delgadas para producir nanopartículas. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, si nosotros tenemos una película delgada metálica, y cuando digo delgada me refiero a
a no más de 20 nanómetros, 30 nanómetros, por abajo de las decenas de nanómetros, sobre un substrato. Y tenemos una condición en donde hay poca adherencia entre la película delgada y el substrato. Bueno, cuando este sistema es irradiado con láser o bien calentado en un horno, resulta en la formación de nanopartículas. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, si la radiación con láser es suficiente para fundir el material, y por eso les digo que también puede ocurrir si lo meto en un horno, bueno, el metal fundido sobre un substrato, si tiene poca adherencia, si ya tenemos líquido del metal, pues si hay poca adherencia, si hay, digamos, depende de la mojabilidad del substrato, lo que tenemos es formación de gotas, en donde el ángulo de contacto justamente va a depender de la adherencia entre el metal y el vidrio. Entonces, bueno, si hay poca adherencia, se va a formar una gotita muy redonda, muy esférica, que cuando termine el pulso láser y se enfría, pues se va a solidificar y se va a quedar en forma de nanopartícula. Y eso también va a ocurrir si lo hacemos dentro de un horno, solo que el proceso es mucho más lento y también tiene otras diferencias como esta. Por ejemplo, acá pueden ver las fotografías tomadas con microscopía electrónica de barrido de una película de oro depositada sobre silicio. La película tenía un espesor inicial de 15 nanómetros y así se ve. Esta barrita es de, disculpen que no lo puse por ahí, es de 100 nanómetros. Como es de 100 nanómetros, lo que estamos viendo es la propia rugosidad de la capa. Entonces, bueno, si nosotros metemos esta capa delgada sobre silicio en un horno a 500 grados por 4 horas, al final lo que tenemos son nanopartículas. La barra también es de 100 nanómetros y tienen estas formas irregulares, como frijoles. Y por otro lado, si nosotros en vez de calentar de este modo irradiamos con láser, por ejemplo con 5 pulsos, con láseres de nanosegundos, con un láser que emiten el ultravioleta, porque los metales absorben muy bien la radiación ultravioleta. Aquí los pulsos de láser abarcan toda la superficie de la película. La superficie que estamos viendo nada más. Básicamente, y ahora más adelante voy a mostrar una fotografía, nosotros irradiamos un área de aproximadamente 3 milímetros de diámetro. Entonces podemos transformar esa zona. Y acá, como estamos viendo microscopía, pues estamos viendo un pedacito muy pequeño. ¿Utilizan homogeneizador o la salida tal cual? Pues en todo lo que voy a mostrar es la salida tal cual. Recién tenemos un homogeneizador que está en proceso de ver cómo lo logramos, si funciona mejor. Bueno, entonces, claro, las nanopartículas acá son muy diferentes, son esféricas, y claro, la distribución de tamaños es distinta. Entonces, bueno, esta es una de las primeras fotografías, de los primeros resultados que obtuvimos. Esta fotografía es bastante mala, pero creo que es la única en donde puedo compararlo, exactamente la misma película que cortamos a la mitad y la metimos al horno y lo irradiamos con láser. Entonces, bueno, después nos olvidamos de esto, pero solo quería mostrar las diferencias. Entonces, bueno, esta es la técnica que utilizamos. Típicamente utilizamos sustratos transparentes de vidrio cuarzo, nada más vidrio cuarzo, y bueno, las ventajas de formar nanopartículas por esta técnica sobre otras técnicas, por ejemplo las técnicas químicas, es que las nanopartículas son de alta pureza en el sentido en el que pues, son del material con el cual depositamos la película. Claro que tiene sus problemas, muchos metales se oxidan. Entonces, bueno, uno puede partir de una película de cobre y luego las nanopartículas pues, son de óxido de cobre, ¿no? Pero bueno, gran variedad de la composición porque se pueden hacer nanopartículas de metales de aleaciones muy complicadas, que eso sería una dificultad para las técnicas químicas. Además de que puede aplicarse en áreas grandes, nada más con el desplazamiento de la muestra. Y la mayor ventaja es que puede utilizarse sobre sustratos sensibles a la temperatura, lo cual no se puede hacer con horno. Si uno mete con horno un sustrato polimérico o un sustrato orgánico, pues se quema también el sustrato. Entonces acá, bajo ciertas condiciones, es posible modificar solo la capa metálica y no lo que tenemos abajo. Entonces, bueno, el proceso físico, como ya lo expliqué, se debe a que hay un aumento de la temperatura, entonces hay fusión del material y por los procesos de difusión en la superficie se produce la forma de menor energía,
aumento de la temperatura se puede lograr ya sea por horneado o ya sea con un láser, pues el resultado es parecido. La diferencia entre usar pulsos láser que un horno es, como les decía, pues que cuando termina el pulso láser se enfría el sistema y entonces pues las partículas se solidifican en la forma en la que están. Entonces esta es una simulación, no una simulación, esta es la diapositiva que sigue. Este fue un cálculo de la temperatura en función del tiempo, entonces es de estos autores. Entonces para un pulso láser de, digamos, 25 nanosegundos de duración, pues la temperatura aumenta hasta aproximadamente 1800 grados Kelvin, y cuando termina el pulso láser en este momento, pues por supuesto el sistema se enfría y uno puede seguir irradiando o puede ser modificar la morfología de las nanopartículas solamente con un pulso. Y acá hay dos ejemplos muy bonitos de nanopartículas formadas por esta técnica de plata sobre silicio o de molibdeno sobre silicio, y podemos ver la diferencia en el ángulo de contacto por las propiedades de la combinación metal-substrato. Entonces, bueno, ¿cómo se puede calcular la temperatura? Bueno, lo que hay que hacer en este caso es resolver la ecuación de calor. Se pueden asumir muchas cosas para resolver fácilmente esta ecuación. Por ejemplo, una de ellas, bueno, la temperatura sabemos va a depender de X, Y, Z y del tiempo, ¿no? Porque es un pulso láser. Entonces, una de ellas, y la más importante, es que, bueno, se puede asumir que la temperatura es constante en X y Y si pensamos que pues que el spot tiene, que el diámetro del haz tiene una cierta dimensión en cientos de micras, y entonces el cambio de temperatura importante ocurre en profundidad. Entonces esta ecuación típicamente solo se resuelve en función de Z en este caso y del tiempo. Por supuesto involucra todas las constantes, las propiedades físicas del material, tanto de la película como del, perdón, en este caso del substrato. Entonces estamos hablando de el coeficiente de absorción, la conductividad térmica y la difusividad térmica. Este es un sistema en el que estamos pensando simplemente en un láser que incide sobre un material en bulto. Por supuesto, en nuestro caso, si estamos pensando que tenemos una película, bueno, entonces habrá que incorporar las diferentes propiedades del sistema y sus espesores, ¿no? Se puede resolver incluso para sistemas multicapa. Y ahora COMSOL tiene una muy buena librería para poder resolver esta ecuación. Otro parámetro importante para resolver la ecuación es, bueno, cómo es la intensidad en el que llega la película, ¿no? La intensidad que llega al material. Entonces, bueno, podemos asumir que todo el haz es uniforme, que es justamente lo que preguntabas, o podemos asumir que tenemos un perfil gaussiano, y entonces es un poco más complicado, pero nada que no se pueda resolver. Resolviendo este tipo de ecuaciones es el resultado que les mostré un poco más atrás de los autores mencionados en esta diapositiva. Pero bueno, básicamente lo que ocurre es esto: si nosotros resolvemos el aumento de la temperatura en función del tiempo, en este caso es la misma referencia anterior, en este caso la temperatura está normalizada al punto de fusión. Entonces, bueno, va a depender también de la forma del pulso en función del tiempo. Si es un pulso cuadrado, si es un pulso triangular, o digamos, también tiene diferente forma, pero básicamente lo que ocurre es un aumento de la temperatura del material y luego se enfría. Bueno, entonces, hablando un poco más de cómo es este fenómeno, de la formación de las nanopartículas por irradiación láser, pues es, digamos, una técnica, pues no nueva, pero relativamente reciente. Se ha estudiado bastante para películas muy delgadas y para densidades de energía o de potencia entre 10 a la 6 y 10 a la 7 watts sobre centímetro cuadrado, y para números de pulsos de pocos a muchos, a miles. Y entonces, bueno, una de las preguntas que nosotros quisimos resolver recientemente en los últimos años han sido
¿Qué pasa con espesores grandes de nanopartículas y qué pasa con densidades de potencia grandes? ¿Por qué? Porque en los modelos que les acabo de explicar, normalmente se asume que el metal se funde. Se funde, entonces se forman las nanopartículas y luego se enfría y se solidifica. Y la mayoría de los artículos desprecian que haya cualquier evaporación del metal. Aquí solo hay fusión, no hay evaporación. No hay evaporación. Sin embargo, muchos artículos experimentales principalmente reportaban que había evaporación. Por ejemplo, los que hacían estos experimentos en cámaras de vacío, decían, bueno, después de hacer un cierto número de pulsos, hay depósito de ese metal en las paredes de la cámara o en las ventanas de la cámara, obviamente demostrando que había evaporación. Y entonces como que queríamos un poco estudiar y ver hasta dónde llegaba esta evaporación y cuánto material se perdía. Y bueno, fue uno de los trabajos que hicimos recientemente y bueno, les platico el resultado. Entonces, esta es una foto de nuestros sistemas en donde este es un portaobjetos de microscopio, un pedazo de vidrio cortado a la mitad, y a este vidrio lo recubrimos con una película de oro de 40 nanómetros de espesor y estos círculos que ven son las áreas, son las zonas de irradiación con diferentes densidades de energía y con diferentes números de pulsos. Entonces, pues se ve negro en la foto, porque la foto es mala, pero en realidad es como doradito, ¿no? Porque es negro. Y bueno, encontramos que disparando con energías bajas, como que el material sí se veía un poco afectado, pero pues de manera muy irregular. Y luego, a unas energías intermedias, encontramos que el vidrio luce casi limpio. En la diapositiva que sigue voy a explicar qué pasó acá. Y aumentando la energía y el número de pulsos, pues tenemos que el vidrio se ve pintado de colores. Y si se ve pintado de colores, eso delata la presencia de las nanopartículas por la banda de absorción óptica en el visible. Y estas zonas de irradiación son aproximadamente de 3 milímetros y también acá se puede ver lo que Iván preguntó, estos fueron irradiadas con un haz gaussiano y por eso la coloración en el centro es distinta a la de las flechas. Entonces, bueno, acá nosotros como lo vimos limpio pensamos que la película estaba removida y sí, así fue, y acá, bueno, lo que acabo de decir, el color delata la formación de nanopartículas. Entonces, bueno, para corroborar esto, estudiamos las muestras la absorbancia estudiamos la absorbancia de las muestras y entonces encontramos que cuando irradiamos a energías intermedias, energías de energía intermedia 50-60 millijoules, lo que aparentemente se ve limpio, efectivamente se veía limpio, porque bueno, acá me falta el espectro del vidrio, pero es prácticamente este. Y cuando vamos a energías más altas, pues entonces encontramos la banda de absorción que comprueba la formación de nanopartículas y que un poco más adelante les muestran las fotografías de microscopio. Entonces, bueno, a bajas energías limpiamos, a altas energías ponemos nanopartículas. Esto no es ninguna novedad porque ya las técnicas láser se utilizan para limpiar superficies. Es una técnica conocida. Y digamos algo que nos causó un poco de inquietud al principio es, pero si para limpiar una superficie necesitas evaporar material, ¿por qué a bajas energías estamos limpiando? Y bueno, la respuesta la encontramos en bibliografía de los 70s. Y básicamente lo que ocurre es esto, para muy bajas energías el pulso láser no alcanza a fundir el material, pero sí alcanza a calentarlo, a producir deformaciones y esfuerzos en la zona irradiada y se desprende. Y esto se conoce como ablación en fase sólida, que no es la que se utiliza principalmente para limpieza de superficies. Para limpieza de superficies lo que uno hace es evaporar y llevarse la capa. Por eso, como que esto no es tan conocido. Bueno, eso es lo que ocurre. Y cuando usamos energías altas, bueno, hay una combinación de cosas. Podemos alcanzar una temperatura mayor a la de fusión. Y si es menor a la de evaporación, estamos en el régimen que les acabo de platicar, que se conoce como de wetting, que es esta formación de nanopartículas. Pero también, pues, como ya les dije, lo que queríamos contestar es si además había evaporación de material. Y evaporación de material, cuando es producido por láser, pues es un término que se conoce como ablación láser, porque ablación significa remoción. Entonces, bueno, y esta ablación láser, pues ya como abusando del lenguaje, la otra también era ablación láser, en fase sólida, pero digamos, la gente que trabaja en esto, cuando piensa en ablación láser, siempre piensa en estoy evaporando.
¿Cuál es la escala de tiempo para todo el proceso que mencionas en la transparencia anterior? Acá, O sea, para ir desde que llegó el pulso hasta que se desprende básicamente, el pulso láser dura nanosegundos. nanosegundos, sí. Y para que todo vuelva al reposo, digamos, lo ya limpiemos, como 300 microsegundos. Lo hemos medido, no sé si viene en esta presentación, pero lo hemos medido. Y la forma de medirlo es bastante fácil. Ponemos un segundo láser iluminando la zona irradiada y vemos la luz transmitida. Entonces, cuando está la película delgada, pues no hay luz transmitida porque la absorbe la película. Cuando disparamos y removemos a limpiar, ya el detector de atrás empieza a recibir toda la luz de las láser. Y eso lo hemos medido y básicamente son como 200, 300 microsegundos, dependerá del espesor de la película inicial y de la energía del láser. Pero son cortos. Bueno, entonces, claro, como les decía, la mayoría de los modelos no toma en cuenta la evaporación del material, dicen solo hay fusión. Y otra pregunta que queríamos responder y que no hemos logrado responder aún de manera adecuada es, bueno, ¿y por qué no se evapora todo el material? Porque si se evapora una parte, pero otra parte se queda y se queda en forma de nanopartícula. Entonces, bueno, eso es algo que aún no hemos podido responder. Entonces, bueno, somos principalmente experimentales, entonces hicimos varios experimentos, pues variando diferentes parámetros del mismo. Y uno de ellos fue, hagamos en vacío el experimento. ¿Por qué? Bueno, porque si hay evaporación de material, si el experimento se hace a presión atmosférica, ese material evaporado no puede irse porque está contenido por el aire. Y si lo hacemos en vacío, ese material evaporado pues, se puede alejar libremente de la zona irradiada y entonces va a haber diferencias. Pero por supuesto también la presión de vapor a presión atmosférica y en vacío son distintas y entonces será, digamos, movemos una variable que a su vez modifica otra. Pero bueno, lo que les muestro son los resultados. Estas otra vez son micrografías tomadas con CEN de una película de vidrio, perdón, de oro sobre vidrio de 55 nanómetros la película y le disparamos con 5 pulsos a diferentes densidades de energía, de 300 a 400 millijoules sobre centímetro cuadrado. Y hicimos el experimento a presión atmosférica y en vacío. Y bueno, como era de esperarse, pues esperábamos, las nanopartículas en vacío son mucho más pequeñas, la distribución de tamaños es mucho más estrecha y tenemos mayor control sobre ello. Bueno, ¿qué pasa? Que el material evaporado se puede ir libremente y en este caso, como decía, queda contenido ahí y nosotros creemos que por eso, no sé si se alcanza a ver, las nanopartículas grandes se ven como sucias, tienen como nanopartículitas pequeñitas ahí, entonces creemos que es como material que no puede salir y se queda ahí. Bueno, eso es un fenómeno que todavía no entendemos bien del todo, pero bueno. Y bueno, para medir la cantidad de metal que nos queda comparando antes y después de irradiar, pues no es nada fácil, no es algo que se pueda hacer en una balanza, sí es algo que se puede hacer con técnicas ópticas cuando se trata de películas, pero si tenemos nanopartículas es bastante difícil medir la cantidad de metal que tenemos ahí. Entonces, bueno, esta es una de ellas que no nos ha permitido aún cuantificar, pero sí hacer una comparación de manera cualitativa. Y es la siguiente, otra vez, si analizamos la absorbancia del material después de ser irradiado, entonces acá está la banda de absorción de la que ya he mencionado, y en líneas sólidas están las películas irradiadas a presión atmosférica y en líneas punteadas las películas irradiadas en vacío. Y bueno, si nosotros nos fijamos en la absorbancia en longitudes de onda en el UV, esta absorbancia depende de la cantidad, es proporcional a la cantidad de metal que tenemos ahí. ¿Y eso por qué? Bueno, porque esta es la zona de transiciones interbandas del oro y entonces según la cantidad que tengamos va a absorber más o absorber menos. Entonces, si nosotros hacemos un cociente entre la absorbancia inicial antes de disparar y después de iniciar, nosotros podemos decir qué porcentaje perdimos. O sea, yo no puedo decir todavía qué cantidad de oro tengo ahí, pero sí qué porcentaje perdimos. Y bueno, pues lo esperado, en vacío, tenemos
tenemos después de irradiar y dependiendo del espesor de la película inicial, pues básicamente nos queda 20% o 10% del oro inicial, ¿no? Y en presión atmosférica pues nos queda un poquito más. Pero bueno, digamos, otra desventaja para la técnica es mucha pureza y lo que sea, pero pues estás perdiendo el 90% del oro, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no fue como una de las grandes ventajas de la técnica. Bueno, también estudiamos el diámetro de las nanopartículas y pues sí, por supuesto encontramos que son más pequeñas en vacío. Y nosotros pensamos que es por dos razones. Una, por la expansión del material evaporado, que se puede ir, y otra es porque el punto de evaporación del oro en bulto, no sabemos en película delgada, es aproximadamente de 2800 grados cuando estamos a la presión de la Ciudad de México. Sin embargo, en 10 a la menos 5, como hicimos el experimento en vacío, la temperatura de evaporación es 1120, entonces es considerablemente menor. Bueno, entonces cualitativamente, pues este es un esquema así cualitativo de lo que ocurre. Es bueno si la temperatura, perdón, ya estamos acá, cuando la temperatura es mayor a la de fusión, para el bulto, porque ahí tenemos que hablar de las temperaturas del material en bulto o de la temperatura de fusión de un material de tamaño nanométrico. Entonces, bueno, lo que tenemos es la llegada del pulso láser, una parte del material evaporado y otra parte del material que se queda en la superficie en forma de nanopartículas. Bueno. Y otra cosa que quisimos estudiar fue el efecto del número de pulsos. Entonces, otra vez pueden ver acá micrografías de una película de 40 nanómetros de espesor sobre vidrio antes de ser irradiada. Otra vez vemos las irregularidades de la muestra y después de una cierta cantidad de pulsos, pues la morfología va cambiando, se ve la formación de nanopartículas y después de muchos pulsos, lo que aparentemente se veía limpio, pues el microscopio reveló que había horadaciones de tamaño nanométrico en el vidrio. Entonces, en resumen, lo que ocurre es esto. Para una película delgada, antes de ser irradiada, se ve así y con unos pocos pulsos láser y densidades de potencia moderadas, tenemos la formación de nanopartículas cuando hay fusión del material. Y luego, si utilizamos un número grande de pulsos, pues estas nanopartículas se calientan. No hay un modelo para esto es algo que pues, no somos los únicos, hay otros grupos trabajando en ello, pero es como de manera muy fenomenológica. Estas se calientan y al calentarse, por supuesto, calientan también el material, el sustrato en la vecindad de la nanopartícula y pueden fundir el material abajo e irlo horadando. Esto funciona muy bien cuando el punto de fusión de las nanopartículas, por ejemplo con metales como cromo, como voy a mostrar un poco más adelante, su punto de fusión es muy alto y si pones abajo un sustrato con un punto de fusión bajo, pues es muy fácil hacer una horadación. Y esta es una gran ventaja porque hacer escritura láser, esto no parece escritura láser muy bonita, pero es un tipo de escritura láser, en materiales dieléctricos transparentes es sumamente difícil y es un reto para técnicas láser. ¿Por qué? Pues porque los láseres pasan de largo los materiales transparentes. Y bueno, tener también estos tamaños nanométricos es una ventaja. Entonces, bueno, voy a ir un poco más rápido porque se me va el tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo aplicamos esto en estructuras ordenadas? Misma idea, solo que en estructuras periódicas. Entonces, déjenme platicar cómo hacemos esas estructuras periódicas. Voy a adelante directo. Misma técnica, solo que en vez de aplicarla en una película delgada parejita, la aplicamos sobre pequeños prismas metálicos perfectamente ordenados, que se ven acá. Esta es una microscopía, esta barra es de 1 micrómetro y estos triangulitos que pueden ver son de oro. Entonces su tamaño, si esto es una micra, este tamañito es como de pasados los 100 nanómetros. ¿Cómo se hacen estas muestras? No las hacemos nosotros, las hacemos en colaboración con otro grupo. Bueno, básicamente toman un vidrio, que es el sustrato, como nosotros hacíamos las películas, y el truco está en ponerle encima una monocapa de esferas típicamente de poliestireno. Pues el truco es que sea una monocapa. Luego, ya que tienen esta monocapa, depositan una película, que es lo rojito.
Entonces así se ve de canto y así se ve por encima. Por supuesto, la película solo se va a depositar en los intersticios de la máscara y luego remueven las esferas de poliestireno y lo que queda es el arreglo periódico. ¿Cómo lo remueven? Pues con ultrasonido o con masking. Y les quedan los arreglos periódicos. ¿De qué va a depender el tamaño de los prismitas y la distancia entre ellos? Del diámetro de las esferas iniciales de poliestireno. Y se pueden hacer de un montón de metales o incluso hacen multicapa. Entonces, bueno, así se ven. Como ven, acá hay algunos defectos, es de que la monocapa no quedó perfectamente, no quedaron juntas las esferas. Y bueno, se pueden hacer bicapas, como les decía, acá está la capa de poliestireno, la capa de esferas de poliestireno, y se puede hacer depósitos de un metal y luego de otro metal, y al final tendremos triangulitos, prismas de dos metales. Estos son arreglos periódicos ordenados y bastante bonitos. ¿Cuáles son las restricciones de la técnica? Bueno, que como está hecha, solo se pueden hacer prismas y que no se puede modificar la distancia entre ellos. Esto está amarrado por la esfera. Hay unas técnicas en donde ponen una doble capa de esfera y entonces los intersticios están espaciados de manera diferente, son geometrías muy bonitas y les quedan como estrellitas. Y hay como diferentes variantes de la técnica. Entonces, bueno, una colaboración que tuvimos con este grupo fue, bueno, tratar de convertir estos triangulitos en esferas. Y por supuesto, pues, con lo que ya hablé de las películas delgadas, pues es como un paso natural. Ya se hacía, y más bien ya se hace, pues metiendo un horno. Otra vez, agarran sus prismas, los meten en un horno y les salen esferas. Pero, pues estamos apuntando a hacerlo sobre sustratos orgánicos, flexibles, o polímeros. Entonces, para eso necesitamos una técnica láser. Y bueno, estamos trabajando todos los resultados que les voy a mostrar, no sobre polímeros, sobre vidrio, pero bueno, vamos a ver esa dirección. Entonces, bueno, nos dieron las muestras de cromo, de oro, y estuvimos batallando durante meses y no lográbamos formar las esferitas y mantener el orden del arreglo periódico inicial. Les disparábamos con diferentes energías y siempre quedaban desordenadas hasta que le dimos a la combinación de cromo con oro. Y ahora les explico qué pasó. Entonces, bueno, estas son algunas imágenes de cómo empezamos, así nos quedaban, los tamaños más o menos diferentes. Y decimos, bueno, tal vez es mucha energía, tal vez necesitamos menos, mucha energía de láser, y cuando utilizamos menos energía, podíamos ver que algunas ya las agarrábamos en el camino intermedio de transformarse entre triángulo a esferita. Y bueno, pues no es tan precisa la técnica, ¿no? Algunas sí se transformaban y otras no, pues todo depende de la temperatura que esté alcanzando el sistema. Y bueno, acá están las propiedades ópticas de la película, pues nada más para no tomarme mucho tiempo. Los prismas no tienen una banda de absorción tan característica como las que yo les mostré de las nanopartículas esféricas. Unos prismas no irradiados, como los que acaban de ver, tienen un espectro de absorción así, en función de la longitud de onda. Y bueno, ya que los irradiábamos y llegábamos a hacer bolitas desordenadas, pues entonces ya veíamos la banda bien característica. Pero nuestro objetivo era que se quedaran en su lugar para hacer arreglos periódicos y los sensores y todas las aplicaciones que platiqué. Entonces, bueno, como no lo logramos, y la razón por la que no lo logramos es porque cuando se calienta el material, se funde también el triángulo y para formar la bolita, que es la forma de menor energía, pues hay un movimiento del centro de masas y este movimiento la hace saltar. Entonces las nanopartículas saltan. Entonces lo que necesitábamos era algo que la anclara al sustrato. Y bueno, lo que algún colega sugirió en algún momento es, bueno, ¿y si le ponemos una capa de cromo abajo? O sea, hacer el prisma de dos metales, porque el cromo se pega muy bien a un material, porque se oxida. Entonces, como se oxida, se hace una capa de óxido de cromo con silicio, que no sé cómo se llama o qué tipo de óxido sería, y pega a los materiales, a los vidrios. Entonces, bueno, eso hicimos, y esto que están viendo acá ustedes es el resultado de irradiar prismas de dos materiales distintos, cromo abajo y metal arriba, oro arriba, sobre diferentes sustratos, sobre vidrio, el de abajo, un vidrio que es SLG, soda lime glass, y sobre fusel sílica, que es un cuarzo producido. Entonces, bueno,
Logramos que se quedaran en la posición que tiene que estar. Por supuesto, estudiamos sus propiedades ópticas y, bueno, tengo un resumen un poco más adelante. Y bueno, eso ocurrió con los prismas de dos metales. Y luego, otro resultado muy interesante, en donde también hay como 2 o 3 grupos trabajando en ello, es en, bueno, ¿qué pasa si los prismas iniciales, o las nanopartículas esféricas iniciales, son, lo que ya les comentaba, de un metal cuyo punto de fusión es muy alto en comparación a lo que tienen abajo? Entonces el cromo también se funde a temperaturas muy altas, pero si ponemos vidrio abajo, pues se funde a temperaturas como a la mitad de la temperatura del cromo. Entonces lo que ocurrió cuando irradiamos estos sistemas fue que los prismas primero se convierten en bolitas, pero si usamos más energía, los prismas lo que hacen es horadar el substrato y hacer pocitos ordenados, equidistantes, que se ven así en microscopía de fuerza atómica. Entonces estos son imágenes de AFM, en donde acá, por ejemplo, había un primer triangulito, acá había otro, pues es la misma estructura y van comiendo ahí donde teníamos los prismas. Por supuesto, si uno hace este experimento sobre un material como vidrio que tiene un punto de fusión muy bajo, pues es un desastre porque se funde todo alrededor. Entonces, bueno, ahora tenemos arreglos periódicos de este tipo, que es un modo de escritura de láser con láser ordenada y periódica, pues, más limpia que lo que mostré anteriormente. Entonces, bueno, este es un resumen de lo que ocurre para un arreglo de prismas inicial. Antes de la irradiación láser se ve así, y por ejemplo, si es de cromo o de un metal con un punto de fusión muy alto y utilizamos altas energías de láser, podemos horadarlo con las dimensiones de la base del prisma. Si tenemos de oro, podemos producir nanopartículas desordenadas y de diferentes tamaños, y cuando utilizamos esta capita de cromo abajo, pudimos anclarla y producir una nanopartícula que es una aleación de ambos metales. Pues por supuesto, también las propiedades ópticas van a cambiar porque es una aleación y no es un metal puro. Pero bueno, puede ser útil para algunas cosas. Y bueno, esto les pongo porque, pues para que vean cómo se ve el prisma después de ser irradiado en una combinación de cromo con oro. Acá está la suposición original y se queda esta nanopartícula grande en el centro y muchas pequeñitas aquí. Pues sí, porque el cromo se pega muy bien al material. Y bueno, si estamos hablando solo de cromo, para unas ciertas energías pues ocurren estas formas bastante caprichosas y extrañas que nos tienen como muy curiosos de tratar de explicar qué es lo que está pasando ahí. Bueno, y cambio de tema. Y bueno, aquí sí ya me voy un poquito más rápido. Los resultados que mostré fueron para densidades de potencia moderadas, pero si aumentamos la densidad de potencia, pues pasamos al régimen de ablación láser, porque en el anterior pues lo que necesitábamos era fundir, no necesariamente evaporar, pero comprobamos que sí se evapora muchísimo, ¿no? El 90%. Entonces, ablación láser es el término que se utiliza para describir la remoción de material de un sólido, de un sólido con pulsos láser, ¿no? Entonces, esta caricatura que ven, pues es que va pulsada porque se hace con láser pulsado. La cantidad de material que se puede sacar de la superficie es de nanogramos por pulso. Entonces, normalmente se repite, tenemos que repetir muchas veces, irradiamos con muchos pulsos para lograr extraer una cantidad útil para varias cosas. Y bueno, hay mucha física ahí, es bastante complicado el proceso. Para las duraciones de pulso que nosotros usamos, que son típicamente de 10 nanosegundos, es un esquema que dice 8 nanosegundos, en estos 8 nanosegundos ocurren muchos procesos. Primero, pues la absorción de la radiación láser por el material. Y fusión de la superficie, que por supuesto va a depender pues, de las propiedades ópticas y las propiedades térmicas del mismo. Luego, dentro de estos 8 nanosegundos, ocurre la evaporación del material, y este material evaporado, estos átomos y moléculas evaporados, con también partículas grandes, pero pensamos en los átomos y las moléculas evaporados, aún interaccionan con el campo electromagnético del pulso incidente, y eso les permite ionizarse y excitarse y formar un plasma.
Entonces, antes de que termine el pulso láser, tenemos un plasma ahí, y que, pues depende si está en vacío o en qué cosa, se expande y se enfría después de un tiempo. Acá, más o menos, depende de cuál sea de qué hay afuera. En vacío, a los cuantos milisegundos todo está frío y ya no hay partículas. A presión atmosférica puede durar decenas de milisegundos, o tal vez cientos de milisegundos. Entonces, bueno, si esta técnica de ablación láser, que es remover material de una superficie, se hace dentro de una cámara de vacío, pues este material eyectado se puede conectar con algo que no conecta. Y entonces esto se conoce como depósito de material por ablación láser. Entonces, es una técnica para para depositar nanopartículas o para depositar partículas delgadas sobre un material. Y bueno, tiene muchas ventajas sobre otras técnicas de depósito, como que se puede hacer casi de cualquier material. O sea, aquí de nuevo tomamos cualquier material y le disparamos en un láser, que bajo ciertas condiciones este recubrimiento puede tener la misma composición que el blanco. Y bueno, las desventajas es que se puede producir material otra vez en un área muy muy pequeña, porque como estamos concentrando el haz láser en un área de cientos de micras, pues el material expulsado básicamente tiene como esta morfología, y eso es a lo más de 1 centímetro cuadrado. Entonces, bueno, ahí hay mucha riqueza y hay mucha física. Casi siempre que presento esta técnica en una plática, menciono que en lo que yo hice mi tesis de doctorado, que pues yo creo que uno siempre se queda clavado con su tesis de doctorado a que pasan los años, o yo aún estoy en eso, tratamos de contribuir a responder si era posible de un blanco de grafito o de carbón amorfo producir un recubrimiento de diamante, porque pues acá hay carbón y sería de carbón, y la única diferencia serían los enlaces. Y si sale el material en forma de átomos, pues ¿por qué no, al depositarse, formar enlaces tipo diamante? La respuesta es, sí se puede, pero no al 100%. O sea, se puede hacer que un porcentaje de los enlaces en la película, que en nuestro caso fue máximo 40%, sean tipo diamante. Y bueno, ¿de qué depende? Bueno, depende de muchas cosas, pero digamos el pedacito que nosotros estudiamos es la dependencia de la formación de los enlaces en función a la velocidad, a la energía cinética de las especies en su viaje del blanco al sustrato. Entonces, bueno, hay un rango óptimo, y ese rango óptimo se debe a que cuando van cayendo los átomos al substrato, depende de la energía que tengan inicial, es como se van moviendo en el substrato para formar los enlaces. Entonces, si es mucha energía, incluso empiezan a erosionar la capa que va creciendo, y si es muy poca energía, no alcanzan a formar enlaces tipo diamante. De hecho, se forma como una especie de hollín que uno puede remover con el dedo, ¿no? Entonces, bueno, depende de la energía cinética con la que venga. Entonces, bueno, acá hay unos ejemplos de si saco material de acá y lo deposito acá. Bueno, si lo hacemos con pocos pulsos, porque les decía que cada pulso saca nanogramos de material, bueno, lo que se va a depositar enfrente es muy poquito, y típicamente lo que forman son bolitas, son nanopartículas. Y si uno aumenta el número de pulsos, cada vez más y más material que se va depositando, estas partículas van haciéndose más grandes hasta llegar a un límite, hasta que coalescen entre ellas y puedan formar una capa. Entonces, bueno, es un modo de producir nanopartículas con láser. Bueno, también esta técnica se puede hacer en líquidos, en donde, pues acá Víctor ha trabajado en ello, ¿no? Pues, tal vez lo has expuesto acá, no sé. Pero bueno, misma técnica de ablación láser, remover material de un blanco, solo que en vez de vacío, pues hacerlo en un líquido. Entonces es bastante bonito, misma historia, se absorbe la radiación láser, se calienta, se funde, se evapora, el material evaporado interacciona con el plasma, y en este caso se forma una burbuja de cavitación. Y eso se debe a que pues, aumenta tanto la temperatura y se forma esta burbuja, ahora lo vemos en el video. Y bueno, como el material evaporado, estos átomos se aglomeran por la presencia del líquido, y ahí hay un debate de si las nanopartículas se forman dentro de la burbuja de cavitación
cavitación o fuera de la burbuja de cavitación. Hay un debate aún en el tema. Y bueno, un problema, una pregunta que quisimos también resolver en nuestras investigaciones, no es si se forman nanopartículas adentro o fuera, es que, bueno, el proceso es relativamente fácil de entender desde el punto de vista físico, ¿no? Bueno, pues tienes el líquido, llega el láser, se forman las nanopartículas. Pero, después de varios pulsos, porque queremos sacar más de nanogramos para hacer nanopartículas, después de los primeros pulsos, el agua, ya en vez de estar limpia, pues tiene alguna coloración porque ya tiene material que está saliendo del blanco. Y si nosotros queremos formar nanopartículas, este proceso hay que repetirlo cientos o miles de pulsos. Entonces, claro, el sistema no es al pulso 1000 como era el primer pulso. Entonces está muy bonito, pero en realidad hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, y es que el propio haz láser está atravesando por un líquido que ya tiene nanopartículas allá adentro, y que las puede calentar, las puede incluso fundir, o las puede fundir, o puede ser absorbido por la presencia de las nanopartículas. Entonces, bueno, como les decía, la burbuja de cavitación se forma con cada pulso láser, entonces acá ven cómo se va expandiendo y luego colapsa. Y entonces, bueno, el diámetro de la burbuja de cavitación pues depende de la energía entregada al blanco. Entonces, acá pueden ver un videito tomado con cámara rápida de la burbujita de cavitación, y bueno, esto lo hicimos para medir el diámetro de la burbuja. Esto que estamos viendo no son las nanopartículas, son burbujitas pequeñitas. Y bueno, por supuesto lo que encontramos es que el radio de la burbuja para el pulso 1 tiene en este caso pues, un cierto radio, pero a medida de que aumentamos el número de pulsos, la burbuja de cavitación es mucho más pequeña, pues sí, porque la energía absorbida por el blanco es mucho menor por todo lo que Entonces, bueno, esto fue un trabajo que hicimos para ver cómo va cambiando el número de pulsos, y este es el tipo de nanopartículas que uno puede hacer. No es de nuestras mejores fotografías, que estamos más interesados en el proceso físico que en las nanopartículas en sí, pero bueno, son más o menos así, y ya. Entonces, bueno, como resumen, varias de las cosas que hacemos es que utilizamos pulsos láser en combinación con otras técnicas para producir nanomateriales que pueden ser desordenados o ordenados, que pueden estar adheridos sobre sustratos sólidos, o también podemos hacer esos materiales en líquidos. Bueno, también con ciertas condiciones podemos producir perforaciones nanométricas en materiales dielécticos, que como les decía es un reto. Y bueno, el chiste es estudiar todo lo que hay en medio para ver cuando estamos en el régimen de fusión, en el régimen de evaporación, para poder hacer estos materiales de mejor. Y bueno, acá hay unas fotos de mi grupo de investigación que es muy grande. Bueno, somos 4 investigadores con estudiantes, entonces hay 2 fotos porque no estaban todos los estudiantes en una, y entonces hay repetidos como yo, pero hay otros que no están ahí, y bueno, es parte de las investigaciones.